Entonces, para que los pongamos y después de que duran 20 minuticos, no es muy larga y lo comentamos y después ponemos la otra charla y la comentamos. ¿Listo? Sí, señor. ¿Les parece bien? Por mí está bien. Bueno, entonces empecemos. Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nicky Elch. Editorial. Gratis lo recibiste, gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. El cielo. Hay días más especiales que otros en los que salen muchas almas del purgatorio hacia el cielo. Sí, la mayoría son liberadas en Navidad, pero esto depende de cuánto se ha rezado y ofrecido por ellas. Es en Navidad porque es el día en el que más gracias hay. Y también muchas almas son liberadas en Viernes Santo, en el día de la Ascensión y en el día de todos los difuntos. ¿Qué consejo daría a quienes quieren ser santos mientras están aquí en la tierra? Que sean humildes. Esa es la respuesta. Que no se den tanta importancia y que no se olviden nunca de que no son mejores que los demás. Únicamente Jesús y su madre no fueron unos pobres pecadores mientras estuvieron en cuerpo mortal, aquí entre nosotros. María, ¿hay alguna forma de que cualquiera puede saber si un alma por la que se ha estado rezando ha llegado al cielo? Todos tenemos sensibilidades muy distintas, pero con frecuencia hay quien dice haber experimentado una alegría tan grande al rezar que les hizo estar seguros, sin duda alguna, de que era una señal. De todas formas, no hay que preocuparse por tratar de discernir esto con precisión. Si rezamos por alguien que ya está en el cielo, la Virgen Santísima toma esas oraciones y las aplica en otro lugar donde más se las necesite. Ninguna oración, por más pequeña que sea, se pierde. ¿Cuál es el camino más rápido para alcanzar el cielo? Una profunda humildad. Satanás nunca puede acercarse a la humildad, y es el camino más rápido para entrar al cielo. También las buenas obras para con nuestro prójimo y para con las almas del purgatorio. Actos de caridad realizados con profunda humildad. Observe la vida de la Madre Teresa. Es una de las personas más queridas del mundo por esos atributos. Eligió trabajar en el infierno de Calcuta, sirviendo a los más pobres, los más sucios y los más enfermos, y eso la llevará a Dios inmediatamente, estoy segura. ¿Todas las almas en el cielo se encuentran al mismo nivel? No, existen muchos niveles en el cielo. Todas las almas disfrutan allí de la felicidad plena y saben que no han cosechado más de lo que se merecen, y por lo tanto no quieren nada más. Algunas almas son más gloriosas y luminosas que otras, y esta belleza depende de nuestras buenas obras aquí en la tierra. Por lo tanto, cuanto mayor sea nuestro esfuerzo aquí en la tierra, más alto podremos estar en el cielo. ¿En el cielo se da algún tipo de proceso de crecimiento de cualquier clase? La teología por sí misma no puede responder a esta pregunta, pero sé que una de las videntes de Medjugorje ha descrito que vio a su madre con Nuestra Señora en diferentes oportunidades, y que con los años su madre se ha vuelto mucho más hermosa. Esta pregunta tendrá que quedar como un misterio hasta que lo presenciemos nosotros mismos. Quien no haya puesto nunca un pie en una iglesia, ¿podrá ir al cielo? Oh, por supuesto, y estoy segura de que son muchos más de los que pensamos, porque todos tenemos tanto orgullo en nuestro interior. Pero como estas personas nunca tuvieron acceso a la verdad, su purgatorio es mucho más liviano que el de los fieles de una iglesia. Sin embargo, su nivel de santidad no será el mismo, porque no recibieron o aceptaron las mismas gracias. Una mujer se me apareció una vez con un cubo y me dijo: «Este cubo es mi salvación». Le pregunté qué quería decir con eso y me explicó: «No recé prácticamente nunca, y tampoco fui nunca a misa, pero una vez, por voluntad propia y sin cobrar nada, limpié la casa de una señora mayor antes de la Navidad. Ese acto de amor con este cubo fue el que me salvó». Aquí vemos una vez más lo valiosos que son los actos de amor. Quien no va nunca a la iglesia ni reza porque no tuvo a nadie que le guiara, tiene las mismas oportunidades que el resto de hacer la voluntad de Dios.
María, ¿te han mostrado el cielo? No, no me lo han enseñado, pero muchos videntes a lo largo de la historia han visto destellos del cielo. Algunos de los niños de Fátima y de los de Medjugorje vieron el cielo y también el purgatorio y el infierno. ¿Y les crees? Sí, sin dudarlo. Había varios sacerdotes de confianza y con criterio en esos momentos y los examinaron por separado. No estaban inventándose nada y estuvieron verdaderamente ausentes durante unos 20 minutos. Lo que sabemos del cielo es minúsculo, por supuesto, pero siempre se enfatiza la luz gloriosa, la felicidad y el deseo de Dios que está en el centro de todo. ¿Existen en el cielo osos koalas, enredaderas, pinturas impresionistas y el coro de los esclavos del Nabucco de Verdi? Las benditas ánimas del purgatorio me cuentan que en el cielo se cumplen todos nuestros deseos más profundos. Y con respecto a esa pieza de Verdi, uno de los sacerdotes más queridos de nuestra madre dijo una vez: «Esta música es ya una prueba de la existencia de Dios». Los ángeles. Se dice que todos tenemos un ángel. ¿Es eso cierto? Sí, todos tenemos un ángel custodio. Y cuando morimos, este ángel se busca otro trabajo. No, viene con nosotros al purgatorio, aunque mientras están allí, las almas no ven a su ángel custodio todo el tiempo. Ah, entonces, ¿ha visto alguna vez al ángel custodio junto a la bendita ánima del purgatorio? No, eso no me ha pasado a mí, pero ellos siempre están ahí. Y cuando un alma llega al cielo, ¿qué hace entonces su ángel? Su ángel se queda en el cielo con ella. Los ángeles custodios solamente tienen la tarea de acompañar a uno de nosotros aquí en la tierra una vez. ¿Todos los ángeles custodios tienen el mismo aspecto? No, no todos son iguales. Una persona de confianza que puede ver a los ángeles me contó que algunos son muy impresionantes y otros son más silenciosos. Estos últimos son los que acompañan a personas que sufren. Su vestimenta es rojiza y llevan una banda alrededor de la cabeza, algo parecido a una diadema. Otros usan vestimentas blancas, son más alegres y llevan una corona. Estos están al servicio de aquellos a quienes más se protege. Los ángeles de los pobres pecadores usan un rojo profundo. Llevan corona en la cabeza y cruzan las manos sobre el pecho a la vez que miran hacia el cielo en apariencia de súplica. ¿Cuál es la relación entre una bendita ánima del purgatorio y su ángel custodio? En ocasiones es una relación muy cercana. El alma del purgatorio ve a su ángel custodio y éste le consuela y le protege de los ataques que pueda sufrir, a la vez que le guía y le enseña. Las personas aquí entre nosotros también ven y se comunican algunas veces con sus ángeles custodios. Sí, esto ocurre con más frecuencia de lo que se cree y debemos aceptarlo y protegerlo como una gracia enorme. Todos nosotros, cuando rezamos mucho, podemos llegar a conocer a nuestro ángel custodio. Cuando alguien sufre, por ejemplo, un accidente de coche en el que está seguro que le ha ocurrido algo extraordinario, la mayoría de las veces dicen que fue su ángel custodio. ¿Podría haberse tratado en cambio de un alma del purgatorio? ¿Cómo podremos distinguir entre uno y otro? Sí, podría haber sido una bendita ánima, pero existe una manera fácil de diferenciarlos. Si se trata de un alma del purgatorio, esa alma pedirá al mismo tiempo que se rece o se haga algo por ella. ¿Entiende? Siempre se trata de una relación de ida y vuelta. Con un ángel esto no es así. El ángel no necesita nuestra ayuda, mientras que Dios solamente permite que las almas se presenten cuando pueden pedir nuestra ayuda para su camino. Por lo tanto, si no hay una petición de oraciones de por medio, existen altas probabilidades de que se trate de un ángel. Entonces, si alguien no reza por las almas del purgatorio, las posibilidades de que se trate de un ángel son altas. Todo aquel que desee tener protección extra debería entonces rezar por sus familiares difuntos. Sí. Si lo hacemos, podemos estar muy seguros de que recibiremos una respuesta, porque el deseo que tienen de entrar en el cielo con Jesús es muy grande. Un alma me dijo una vez que si antes de conducir un coche nos acostumbráramos a encomendarnos brevemente a la protección de las benditas ánimas del purgatorio y de nuestro ángel custodio, y usáramos agua bendita,
se reducirían en un 80% los accidentes de tráfico. ¡Un 80%! Eso llevaría a la quiebra a muchas aseguradoras y se reducirían los costes del seguro médico. Un porcentaje similar del resto de accidentes también se debe al mal. ¿Nos protegen más los ángeles cuando se lo pedimos que cuando no lo hacemos? Sí, por supuesto. Nosotros solos, sin pedir su ayuda, no podríamos manejar la gran cantidad de situaciones impredecibles que pueden aquejarnos. Debemos pedirles ayuda e ignorar firmemente a quien diga o a quien enseñe implícitamente que los ángeles no existen. Hasta eso se ha dicho en muchas iglesias modernas. Por otro lado, hoy en día se dicen muchas tonterías peligrosas sobre los ángeles y la mayor parte pertenecen al ocultismo. ¿Existen los ángeles negros? Y si existen, ¿quiénes son? Sí, existen. Son ángeles que cayeron con Satanás. Se habla mucho y los medios de comunicación le prestan mucha atención al tema de los ovnis. ¿Confunden a los ovnis con ángeles y viceversa? No, no creo que sea así. Lo explicaré de este modo. Hace poco una amiga mía me pidió que le preguntara a un alma del purgatorio si existía vida inteligente en otros planetas. La respuesta volvió unas semanas después. El alma dijo no. Por lo tanto, no existe vida inteligente en otros planetas. Pero esto no significa que todas las historias sobre avistamientos o abducciones no sean ciertas. Muchos de los que cuentan estas experiencias no tienen ninguna intención de mentir, pero significa otra cosa. Si no existe vida inteligente en otros lugares de nuestro universo, y cualquiera que conozca bien la Sagrada Biblia y crea en ella llegaría a la misma conclusión, entonces todas esas apariciones son obra de Satanás. Quiere que seamos muy curiosos, y qué mejor manera que distraernos con pequeñas criaturas verdes del vacío sideral. La curiosidad mata a mucha más gente que al gato. Por otra parte, todas las películas y series televisivas sobre civilizaciones en otros mundos pueden poner fácilmente a los jóvenes en peligro. ¿Todos tenemos un solo ángel custodio? No, la persona que puede ver a los ángeles me ha contado que los sacerdotes y las hermanas religiosas tienen un ángel de más, al igual que los médicos. Si los médicos pidieran ayuda a los ángeles, muchos de nosotros estaríamos en mejor forma de lo que estamos. Sí, los obispos también tienen más de un ángel custodio, y lo mismo el Santo Padre. ¿Y puede nuestro ángel custodio leernos los pensamientos? Puede guiarnos y protegernos introduciendo pensamientos en nuestras mentes y también puede quitar los pensamientos que Satanás pone. Deberíamos pedir la protección de nuestro ángel custodio mucho más de lo que lo hacemos, y deberíamos intentar desarrollar una mayor y más profunda sensibilidad hacia su presencia. ¿Quién es el ángel más importante para nosotros y para las benditas ánimas del purgatorio? El arcángel San Miguel. Él es el más fuerte contra todo mal. Deberíamos pedirle que nos proteja con más frecuencia todos los días, no solo a nosotros, sino también a las almas del purgatorio, a nuestras familias en la tierra o a los difuntos. Si lo hiciéramos, ¿nos estarían tan agradecidos? El suyo es un caso de revelación privada a través de las almas del purgatorio. Así es. ¿Existen entonces casos de revelación privada a través de los ángeles? Sí, efectivamente, los hay. Y uno de los más conocidos es el de una comunidad formada alrededor de las experiencias de una mujer austriaca que se llama Madre Bitterlich. La comunidad se conoce como Opus Angelorum, o el trabajo de los ángeles. Formo parte de ella. Pero al igual que Medjugorje, también está hoy en día bajo continuos ataques de ciertos sectores. Las acusaciones de abusos y que en Opus Angelorum se controla la mente de sus miembros son tan obscenas como la acusación de que es un sacerdote en concreto quien escribe los mensajes de Medjugorje y que ha pagado al Vaticano para que se muestre favorable a estas apariciones. Y como suele ocurrir, son quienes menos rezan. Quienes menos han investigado y se han informado son esos los que dicen cosas más negativas. El último insulto contra Opus Angelorum es que obliga a sus miembros a recibir la comunión en la mano. Bendiga a Dios a quien impone cosas semejantes en su nombre, pero nuestra Madre pronto se ocupará de todo esto. Si hay quienes experimentan y a veces hasta escuchan y ven a sus ángeles custodios, pueden también llegar a conocerlos como llegan a conocer otros amigos. Sí, ciertamente pueden. Muchas personas conocen el nombre de su ángel custodio y requieren su ayuda todos los días para que las guíen, protejan y asistan. Durante la oración podemos discernir la presencia de nuestro ángel
y hablarlo todo con Él. Nuestro ángel está deseoso de ayudarnos y nunca nos dejará de lado, y Él puede ayudarnos a pasar por situaciones muy difíciles y peligrosas. Y aparte de San Miguel, ¿cuáles son los otros ángeles importantes? Como se menciona en la Biblia, existen 7 arcángeles, y de estos, San Gabriel y San Rafael son los 2 más conocidos. San Gabriel usa vestimentas parecidas a las de los sacerdotes. Intercede especialmente por aquellos que le rezan mucho al Espíritu Santo. Es el ángel de la verdad. Ningún sacerdote debería dejar que transcurriera un día sin pedir la ayuda de San Gabriel. San Rafael es el ángel de la sanación. Ayuda especialmente a los sacerdotes que escuchan muchas confesiones y a los propios penitentes. Las personas casadas tampoco deberían olvidarse nunca de San Rafael. Lleva una especie de delantal, un cinturón y una vara parecida al cedro en su mano derecha. Deberíamos pedir la asistencia de estos 2 enormes ángeles para otras personas siempre que sea necesario. Hoy en día los necesitamos más que nunca, porque el mundo está lleno de mentiras y de dolor debido a la gran cantidad de pecados no confesados. Por otro lado están los 9 coros de ángeles que forman 3 jerarquías: los serafines, los querubines y los tronos, las dominaciones, las virtudes y los poderes, y los principados, los arcángeles y los ángeles. No deberíamos dejar nunca de pedir su intercesión. ¿Existen espíritus neutrales de alguna clase? Lo que quiero decir es, ¿existen ángeles que no sean ni benevolentes ni malignos, que no trabajen ni para Dios ni para Satanás? No, no existen ángeles neutrales. O se quedaron con Dios y hacen buenas obras por Él, o cayeron con Satanás y hacen obras malignas para Él. La Santa Misa. ¿Qué es lo que más le piden las benditas ánimas del purgatorio? La Santa Misa. La mayoría de las veces piden que se asista a misa y que se celebren misas, pero también rezar el rosario, el Vía Crucis y otras oraciones. ¿Por qué le piden misas en lugar de cualquier otra cosa? Porque en cada misa se da la renovación de los sufrimientos de Jesús y su muerte en la cruz. En cada misa, una vez más, Jesús reza por nosotros y con nosotros, y se ofrece al Padre por nosotros. El Padre Pío, que frecuentemente sufría la pasión de Jesús durante la misa, dijo que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol que sin la Santa Misa. Estas palabras deberían darnos mucho que pensar y también son, en mi opinión, proféticas. Al asistir a misa nos unimos a Jesús para salvar al mundo de la destrucción y al ir a Jesús nos salvamos a nosotros mismos. La misa es la mayor de todas las oraciones, el más maravilloso de todos los acontecimientos del mundo, y por otro lado es tan misteriosa, pequeña y humilde. Al celebrar misas por las almas del purgatorio las ayudamos en formas infinitas, que entenderemos realmente una vez en el cielo cuando estemos todos juntos y con Jesús. Todas las misas a las que asistimos o que mandamos celebrar por las almas del purgatorio, ¿las ayudan de la misma forma? No. Depende de cuánto amó a aquella alma del purgatorio la misa en vida, si fue cristiana. Si no lo fue y por lo tanto no sabía nada al respecto, asistir a misa la ayudará mucho más aún. Asistir a una misa por alguien vivo o mandar celebrar una misa por él le ayuda del mismo modo que a las almas del purgatorio. Asistir a misa o mandarla celebrar por una persona viva la ayuda mucho más que hacerlo después. ¿Por qué? Porque aquí todavía podemos recibir gracias, y no así cuando ya estamos en el purgatorio, y también porque aquí la misa ayuda mucho para proteger a esa persona de algún peligro. ¿Existe alguna prueba física de que Jesús esté realmente presente en la hostia consagrada? Por supuesto, hay muchas pruebas. Se puede leer mucho de los milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Solo como ejemplo, Teresa Neumann de Königsruth se alimentó únicamente de la Sagrada Eucaristía y de agua durante unos 36 años, y aún así aumentaba de peso a medida que se iba haciendo mayor.
Y hay hoy una mujer en algún lugar del norte de Francia que se ha alimentado solamente de la hostia consagrada desde hace 50 o 60 años, y hace poco su obispo la hizo encerrar en una habitación de hospital durante 2 semanas para que fuera examinada. La mujer salió igual de saludable que antes de entrar. El obispo solamente cumplía su deber, y la mujer también lo hizo al ser obediente. Jesús permite milagros de este tipo para mostrar a la humanidad que verdaderamente Él es el pan de vida. También se puede leer sobre el milagro del anciano en Italia, donde hace ya varios siglos una hostia se convirtió en un pedazo de carne y sangre durante las palabras de la consagración. La hostia fue examinada en la década de 1970 y resultó tratarse de una parte de músculo del corazón humano. Pero uno de mis milagros eucarísticos favoritos ocurrió en Lagerhuis, Alemania, después de que algunas sagradas formas hubieran sido robadas de una iglesia. El ladrón, a pesar de ser cristiano, se había dejado sobornar por una cantidad pequeña de dinero para robarlas y entregárselas a gente que querían profanarlas. Y cuando lo estaba haciendo, las hostias repentinamente comenzaron a sangrar. La sorpresa de los que estaban allí y el miedo a la justicia hizo que las envolviera rápidamente en un trapo y las enterrasen en el bosque cerca del pueblo de Langeshuis. Al poco tiempo, un aristócrata polaco pasaba por el camino cercano a estos bosques en un carruaje tirado por 4 caballos, cuando de repente estos frenaron abruptamente y se inclinaron hasta ponerse de rodillas. Por más que se esforzaron sus sirvientes, no pudieron lograr que los caballos siguieran el camino. Ni siquiera con latigazos lograban levantarlos. Fue entonces cuando el aristócrata comenzó a mirar por los alrededores y encontró el lino que contenía las formas sangrantes. La noticia se extendió rápidamente por toda la región y el párroco de Langeshuis organizó una procesión hasta ese lugar. Retiró las hostias del suelo y las devolvió a la parroquia, mientras hacía sonar las campanas. Con el correr de los siglos ha habido miles de pruebas de que Jesús se encuentra físicamente en la sagrada hostia, y el anciano es justamente una de las más famosas. ¿Conoció personalmente a Teresa Neumann? Solo por 2 semanas no llegué a tiempo a Resl, pero fui a visitar su tumba. Me encontraba bastante enferma por aquel entonces, y sin embargo cuando volví ya me encontraba en perfectas condiciones de salud. Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nicky Elch. Editorial. Gratis lo recibiste, gratis ofrécelo. Bueno, Adriana, ahorita pone el que sigue, el 7, pero vamos a hablar de esto. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué comentarios tienen o qué? Yo quiero oír sus comentarios. Piña, buenos días y muy buenos días para todas. Andrés, ¿cómo estás? Pues bien, muy impactado con este video, me pareció espectacular. A veces uno, no sé, yo siempre me pregunto, no, a veces pienso, oiga, le rezo mucho a uno y al otro se me olvida rezarle. A veces me pasa de que, oiga, ¿será que es que yo tengo que rezarle más al Espíritu Santo? Pero entonces me he pegado mucho a Jesús. Oiga, pero tengo que rezarle también a la Virgen. Y se da cuenta que uno tiene tantas ayudas por todos lados y Dios nos da tantas opciones y tantas oportunidades que a veces no las aprovechamos. Eh, o sea, a mí el video me pareció espectacular. Le muestra a uno muchas otras cosas que dentro de su ignorancia y dentro de su foco católico como que deja a un lado y no le da la mayor relevancia necesaria, por lo menos a mí, ¿no? Yo no estoy hablando por otros. Los arcángeles a veces no los aprovecha uno como debe ser, ¿no? Uno los escucha y que sí, que este hace lo otro y que este hace lo otro y que no sé qué, pero sí le hace falta a uno como acercarse más a ellos
y mirar cuáles son sus bondades o sus fortalezas para que uno dentro de esa línea pueda encontrar más gracia dentro de sus necesidades. Claro, claro, Andrés, mira, el Señor a nosotros nos da ayudas divinas por todas partes. Al principio de este grupo de oración y eso, cuando empezamos yo les decía, y por ejemplo nosotros en los rosarios que hacemos en los otros grupos siempre invocamos a los santos ángeles, a los 9 coros, a San Miguel, San Gabriel, San Rafael y al ángel de la guarda. Porque cuando uno invoca, yo desde por la mañana invoco a los 9 coros y eso, ya tengo la ayuda para todo el día de todos los ángeles. Y si hago lo mismo con los santos, y si hago lo mismo con el ángel de la guarda, mire, uno con el ángel de la guarda es una bendición que el Señor nos da con él. Nosotros deberíamos tener, como dice María Sima, más intimidad con el ángel, para que nosotros nos ganemos todas las gracias de todo lo que nos puede salvar. Imagine lo que nos dice que si nosotros invocamos a las almas del purgatorio y al ángel de la guarda para salir en el carro y de pronto rociamos agua bendita, que nos podemos librar del 80% de los accidentes, libramos no solamente a nosotros, sino a la gente. Entonces son bendiciones y son bendiciones que nosotros perdemos o por la ignorancia de nosotros o porque ya sabiendo no lo hacemos, ya lo sabemos. Entonces hay que empezar con eso, hay que empezar con eso. Invoquen los 9 coros. Si el Señor dice que usted invoca los 9 coros, el Señor le manda una legión de cada coro para que lo acompañen a usted todo el día. Y además nosotros haciendo un acto en la divina voluntad, pues viene todo el cielo a ayudarnos. Entonces, pues hay más todavía. Hay más todavía. Porque vienen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, San José, todos los santos y todos los ángeles del cielo. Cuando yo hago cualquier acto que sea, por pequeño que sea, vienen todos en ayuda mía. Y ese acto se reparte por todo el mundo. Entonces, verdaderamente, pues tenemos una ayuda grandísima, extra, que nos da el Señor y hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. El santo del día. Son todas las gracias. Entonces, digámosle al angelito de la guarda, hoy tráeme todas las gracias que tiene el santo del día. Tráelas al mundo, tráelas a mi familia, tráelas a mi país, a los conocidos, a los desconocidos, y para que yo y mi familia nos nutramos de todas esas gracias que tiene hoy el santo del día. Y así pasa, el ángel de la guarda hace eso y está esperando. Y mire lo que dice Teresa Newman, si una persona es de harta oración, hasta sabe el nombre de su ángel custodio. Y fuera de eso, si usted ora más, si ora más, puede hablar con su ángel. O tiene mucha... ¿Sabe quién era muy devoto de los santos ángeles? El santo cura de Ars. Y es el que más santo, el santo que más le ha compuesto oraciones a los santos, a los ángeles y especialmente al ángel de la guarda. Tenía una comunicación directa con el ángel de la guarda. Piña, una pregunta. Hoy en día escucha uno mucho personas que se han dedicado a fortalecer y a desarrollar esa habilidad de contactarse con los ángeles. ¿Eso qué tan cierto es, no? Porque pues, si no es malo, es interesante buscar esas personas que han podido desarrollar esa capacidad y que le permitan a uno comunicarse, digamos, más humanamente posible con los ángeles de uno. Eso A ver, es, Andrés, hay que tener cuidado con eso. Ahora, por ejemplo, hay muchas cosas de la nueva era que dice que, y le dicen a uno que los ángeles lo van a visitar y eso, todo eso es falso. Todo eso es falso. Y más personas que no son ni casi de oración y que lo van a visitar los ángeles y que todo el cielo va a estar ahí, eso hay que tener mucho cuidado con eso porque a esas personas no les llegan los ángeles, sino que les llegan los demonios. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Es mejor invocar a los 9 coros, a los 3 arcángeles y al ángel de la guarda, y ya, y pedirle ayuda a ellos y hablar con ellos, pero no
que venga, que yo voy a hablar, que usted habla con los ángeles, que pregúntele esto, no. Tiene Hasta que le ser leen una las persona cartas. que es de mucha oración, porque o si no, se le mete el demonio por ahí y le vuelve la vida imposible, se le llena su casa de demonios. Gracias. Piña, yo tengo una pregunta, una inquietud. Cuando habla de las misas por los difuntos, pero también hablaba de la misa por una persona viva, que tiene más gracias. No entendí muy bien, o sea, se manda a hacer como en petición de que la misa, no entiendo. A ver, mira, a las almas del purgatorio les sirven mucho las misas que tú mandas hacer que mandábamos hacer por los fieles difuntos. Pero ¿a qué se refería ahí María Sima? A ver, San Anselmo dice, más vale una misa oída en vida que 1000 después de muerto. Las misas tienen más valor en vida. En vida, las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros y todo, pero por ellas no pueden hacer nada. Pero mire lo que dice San Anselmo, más vale una misa oída en vida que 1000 después de muerto. Y yo le pregunto, ¿por qué almas se han mandado a decir 1000 misas? Y le aseguro que por ninguna. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir acá María Sima? Y el mismo San Anselmo, que nosotros, la misa vale más que todo, es aquí en la tierra. Listo, se mandan a decir por las almas del purgatorio, también les va a servir mucho, muchísimo, muchísimo, pero era más valiosa aquí en la tierra, era más valiosa acá. Para allá valen y las van a ayudar y de todo, sí. Por eso yo les decía también a ustedes en unas evangelizaciones que he hecho con ustedes, que las almas del purgatorio, donde hay más almas del purgatorio pagando purgatorio, es en la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca fueron a misa. Entonces se la pasan ahí años y años y años y años y hasta miles de años ahí. ¿Por qué? Porque no fueron a lo más grande que es la Eucaristía. Es el regalo más grande que tiene Dios para nosotros, la Eucaristía. Y como decía ahorita Andrés, todos esos regalos nosotros no los aprovechamos. Entonces nos tocan purgatorios muy grandes por eso. Piña, y yo le he escuchado hablar a usted sobre las misas gregorianas, no me entiendo, misas algo, no sé. Gregoriana, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Esas misas, ¿con qué fin? He escuchado que tienen una secuencia de 33 días, ¿es? Algo así. 30 días, 30 días. sí, por las ánimas benditas del purgatorio. Usted las puede mandar a ofrecer por las ánimas benditas del purgatorio o usted en vida se las puede aplicar a usted. O si un familiar suyo murió y usted le manda a decir esas misas, apenas termine la última misa, sale del purgatorio. Es que nosotros podemos ayudar a las almas mucho. Pero hay gente que ni diciéndoles. Piña, Un cuñado mío se murió, yo le dije a los hijos y eso, que les mandaran a decir las misas. Y ellos no quisieron. Y les dejó un poco de plata. Y ni así. Yo les dije, no vale sino esto y esto. En ese tiempo están como a 900.000 pesos colombianos. Y les dije y no se la mandaron a hacer. Y está en un purgatorio tremendo. Porque yo me he soñado con él, mi esposa ha soñado con él. Y está en el primer purgatorio. Claro que ahí, en el primer purgatorio es el tiempo de Dios. Ahí no vale nada lo que nosotros hagamos por ellos, en el primer purgatorio. Es el tiempo de Dios. Ya cuando salen al segundo purgatorio, sí los podemos avanzar con oraciones y eso. Pero el primer purgatorio es una habitación
prácticamente del infierno, se salvaron por la infinita misericordia de Dios, o por alguien que hizo un sacrificio, por alguien que ayunó en ese momento por ellos en el momento de la muerte y los salvó, pero les tocó un purgatorio. Casi los que van al primer purgatorio, les toca el purgatorio hasta el juicio final. Y para el juicio final faltan miles y miles de años. ¿Alguna Piña, pregunta ¿cómo más? así? ¿Cómo así que las misas gregorianas las podemos mandar a decir así en vida y aplicarlas por nosotros mismos? Sí, claro. Y el día que ¿Son usted se muera, valederas para cuando sí, nos claro. muramos? Sí, claro. Ah, y eso no le adelantará a uno la muerte. Y bueno, y si se le adelanta y usted va para el cielo, ¿de qué tiene miedo, Adriana? Si usted tiene miedo de morir, algún día usted se va a morir, yo me voy a No, yo morir. no tengo miedo de morir. Ah, No, entonces, si eso parece, si cómo no va a tener miedo si dices es que dices que no, pero que eso pues, entonces adelanta mi muerte. Pues si no, la no, que eso no le adelanta, adelantará a uno la muerte. a mí sí me dicen ahora, Piña se muere y se va para el cielo, de una, puedo querer mucho a mis hijos, a mi esposa y todo. Y si me dicen que si yo me muero ahorita y me voy para el cielo, de una, porque yo no sé si mañana puedo llegar al cielo. Y por eso las ánimas del purgatorio, cuando llegan al purgatorio, todas se quedan allá y el Señor, vea, es que pueden, les va a tocar un purgatorio muy duro, ustedes se quieren ir para la tierra para que les toque más suave y todas dicen que no. Y no, 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 aquí yo ya me salvé, voy a sufrir mucho, pero ya me salvé. Nosotros todavía no nos hemos salvado, nosotros estamos en ese proceso. Entonces, eh, esas almas, ahí mismo, las almas del purgatorio, si alguna le dijeran, así esté en el último, en el primer nivel, que para que no le toque, dicen, no, porque yo ya me salvé. No, es que el cielo es lo mejor que nos puede pasar. Para eso estamos en la tierra, para ganarnos el cielo. Oiga, Y el Piña, Y no buenas Señor, me noches. mandara a Buenas. decir, mire, y yo les digo, el Señor tiene el momento de la hora de tu muerte. El Señor sabe cuándo es. Hay veces que Él lo puede correr o no, depende de Él. De modo que, tranquilos. Y uno puede mandar a decir esas misas gregorianas, por ejemplo, yo ir y mandarlas a decir por mi hija, mi esposo y yo, o tiene que ser una por persona. Tiene que ser una por persona. Ah, ya. Usted no puede Ah, mandar a decir una y en esa meter a muchas, no. Es, por eso gregoriana es por una sola persona. bueno. Por ejemplo, mi suegra supo que tenía cáncer y que se iba a morir y ella pagó las misas gregorianas. ¿Y usted sabe cuánto cuestan en Colombia? En Colombia ahorita la misa está como a 50.000 pesos. A 50.000 tanto. Sí, ya Subieron tanto desde que me vine. sí, los sacerdotes, pues yo no sé, pues a mí los que me han tocado ya cobran 50 por aquí. Hay otros que cobran como 40, pero póngale pues a 40 por 1.500.000. 30. Piña, mire que aquí no cuestan las misas. Usted manda a decir una misa y usted no tiene que pagar, usted lo apuntan ahí y en otras parroquias dicen lo que usted quiera dar, échelo en esa urna. Pero que una misa cueste, no, no cuesta, ni siquiera para una boda ni nada. Bueno, qué La bueno que economía hagan eso. son países Sí, porque pudientes. mire que la hija de mi esposo se casó ahora en marzo y le preguntó al padre que cuánto costaba la misa y le dijo, no, es que esto no tiene precio, es que las misas porque se van a cobrar, es que no se cobran y no le Bueno, cobraron. esos son sacerdotes muy buenos. Aquí por una misa de matrimonio le cobran por ahí 600.000 pesos. Imagínense nada. Y yo he mandado a decir muchas misas porque como no hay que pagar, pero hay una urna y yo siempre deposito algo de dinero en la urna, pero usted va, inclusive usted dice, padre, voy a apuntar y usted mismo apunta para el día y la hora mientras esté libre. Y esos cuadernos Mm. son vacíos, Piña, vacíos. Ah, no, pues que en Europa la gente no va a misa. Esos libros son vacíos y yo, Dios mío, Las a veces la que yo hora he y el día que estado usted quiera. allá en misa, que íbamos todos los días,
por ahí 4 o 5, y eran puros viejitos, que uno decía, Sí. no, dentro de 10 años ya no hay feligreses aquí. Sí, la verdad que es poca la gente que va a misa. Bueno, vamos a poner el otro video. ¿Alguna pregunta tiene? O ya no alcanzamos. Lo ponemos dentro de 8 días. Ustedes me dicen. No, está temprano. Bueno, hágale pues. Pongamos ese, Adrián. Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nicky Elch. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. Es posible que en pueblos donde se reza mucho y se celebran muchas misas por las almas del purgatorio, se congreguen más que en los que hay menos oración. Sí, definitivamente. Las almas se acercan más a sus familiares si los vivos rezan mucho, con la esperanza de que parte de esas oraciones sean para su beneficio. En muchos casos los creyentes las escuchan y en ocasiones hasta pueden verlas. Y los sacerdotes y las personas con autoridad deben hacer saber a su gente que es normal tener novedades de sus familiares o amigos cercanos difuntos. En este mundo tan secularizado, muchas veces escuchar voces implica erróneamente una enfermedad mental, y esta idea es claramente obra de Satanás. Es cierto que algunas veces las voces se deben a enfermedades mentales, y otras veces son obra del maligno. También hay muchas que son buenas y son un gran don, pero se exagera abiertamente el concepto que generalmente se tiene de que escuchar voces implica exclusivamente una enfermedad mental, y se ocasiona mucho mal a personas muy sensibles y buenas. Se requiere discernimiento y experiencia para ser de ayuda en estos casos, y la mayoría de los especialistas de hoy en día no están lo suficientemente informados en el tema. Son estos especialistas quienes deberían ir a misa y rezar mucho para aprender más de los asuntos que son obra de Dios. En su opinión, ¿se celebran suficientes misas por las almas de los familiares y amigos difuntos que se encuentran en el purgatorio? No, en absoluto, y una parte importante de mi apostolado es rezar y animar para que lo hagan con mayor frecuencia. Deberíamos asistir y celebrar muchas más misas por ellos. Deberíamos hacerlo periódicamente, el día de su cumpleaños, el día de su nombre, en su aniversario de boda y en el aniversario de su muerte. También cuando nos demos cuenta de que estamos pensando mucho en ellos. Siempre hay una razón para que esto sea así, y deberíamos hacer algo al respecto inmediatamente. Debemos hacer todo lo que podamos, y ofrecerles una misa es el mayor obsequio que podemos darles. ¿A qué se refiere por Día del Nombre? Oh, sí, perdón. Algunas personas lo llaman el día de su santo. En su caso sería el 6 de diciembre, la fiesta de San Nicolás. Si les enseñáramos a los niños de hoy acerca de sus santos, en lugar de llenarlos con regalos materiales en sus cumpleaños, ¿no los ayudaríamos mucho más a prepararlos para la vida? Festejar los cumpleaños es importante, pero deberíamos poner el énfasis en que los hijos son un regalo de Dios y no en los regalos materiales. El Día del Santo también les ayudaría y les podría mostrar un grandioso modelo al que seguir. Deberíamos comentarles que este regalo viene de Jesús y de María, y también de su santo, que los protege de forma especial. No se trata solo de bellas palabras, es la verdad. Al comentarles todo esto, los niños se volverán más curiosos y más ansiosos por aprender. Entonces, ¿quiere decir que dar un nombre cristiano a un niño le ayuda y no dárselo puede herirlo, bueno, o mejor dicho, debilitarlo a lo largo de su vida? Sí, eso es verdad en cierta manera. El santo por el que le damos el nombre al niño lo cuidará automáticamente, con mucho amor y con fuerza. Esta protección se pierde si al niño se le da el nombre del
sea Azucena, por ejemplo. Pero se entristece si le negamos a un niño un intercesor poderoso. Debemos brindarles a nuestros hijos todo lo que está a nuestro alcance para su felicidad y plenitud, siempre que sea posible. ¿Han comentado las almas del purgatorio algo que no les gusta de las misas y que las entristece? Sí, el así llamado signo de la paz y agarrarse de las manos durante el Padre Nuestro son dos ejemplos. Tienen lugar justo después de la consagración, precisamente cuando deberíamos estar concentrándonos solamente en el Señor. Es entonces cuando Jesús se encuentra más cerca de nosotros, y es entonces cuando todos nos dispersamos, buscando a quien saludar, en lugar de quedarnos en oración profunda con Él, sin interrupciones, sin distraernos con alguien a quien casi no conocemos. Es como traer los rituales sociales dentro de la Iglesia, en lugar de acercar a Jesús más profundamente a los fieles. Digo, alguien a quien casi no conocemos, para que no bajemos la guardia. Son precisamente los lugares más sagrados donde más se infiltran los seguidores de Satanás. Y el contacto físico fortalece enormemente las maldiciones que desparraman. Qué felices se sienten cuando toman de las manos o incluso abrazan a los fieles justo cuando se han distraído de la presencia de Jesús. El peligro acecha generalmente detrás de una falsa familiaridad o una unidad forzada. Esta forma de proceder, combinada con la falta de confesión, hace que las misas de hoy en día sean una caza fructífera para quienes han elegido atormentar a los seguidores de Cristo. Debemos rezar el Padre Nuestro solamente con quien nos dio la mayor de todas las oraciones, e ir a saludar y a dar la mano fuera más tarde, cuando tengamos tiempo y podamos elegir con quién hacerlo. Ser una verdadera persona de oración y prudente no implica no ser sociable o tener prejuicios. Y también está el aplauso, por supuesto, que es lo peor de todo. Las parroquias son para rezar. Jesús se encuentra en el tabernáculo, y nos tomamos tiempo para aplaudir simplemente a otro hombre por haber dicho algo o haber hecho algo que es simpático, correcto o con fuerza. No, al aplaudir ponemos en peligro al sacerdote, o a quien dijo esa frase simpática, y elevamos su ego en lugar de ayudarlo en su humilde misión de acercarnos a Jesús. Esto está mal. Está en contra de la devoción que debemos enseñar a todos, y en especial a los jóvenes en la actualidad. Todos los jóvenes se cogen de las manos y aplauden en la escuela, y debemos mostrarle que las parroquias son solamente para encontrarnos con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesús y María, para nada más. Fueron las propias almas quienes dijeron que el signo de la paz y agarrarse de las manos les era algo problemático. Sí, así es. ¿Han dicho algo de los ministros extraordinarios de la Eucaristía? Sí. En condiciones normales, solamente las manos consagradas de los sacerdotes pueden distribuir la comunión. La ley de la Iglesia dice que debe hacerse así salvo que haya circunstancias extraordinarias, como que el sacerdote estuviera enfermo en cama. Extraordinarias no se refiere a que los fieles deban esperar 2 minutos en lugar de 10 para recibir la comunión. Siempre debemos prepararnos en oración para recibir a Jesús, y las personas que insisten en hacer todo lo más rápido posible no saben el privilegio enorme y la fuente de gracias y de protección que obtenemos al recibir a Jesús. Si alguien necesita pruebas de que a Dios no le gusta el modo atolondrado en que hoy en día se hacen uso de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, puedo contar la siguiente historia sobre algo que ocurrió muy cerca de aquí hace poco tiempo. No hace mucho falleció una mujer que solía repartir la comunión y que había inducido a otras muchas mujeres a que obraran igual. Yo no la conocía muy bien, pero había oído hablar mucho de ella. Antes del funeral, el ataúd estaba abierto para que la familia y los amigos pudieran despedirse. En el momento previsto se cerró el ataúd. Pero antes de que hubiera transcurrido 1 hora, un pariente cercano llegó tarde y le pidió al sacerdote que por favor lo abriera brevemente para poder despedirse de la difunta, al igual que el resto. El sacerdote accedió, y con 1 o 2 personas presentes levantó la tapa y miró dentro. Fueron testigos de algo que no era lo que habían visto un rato antes. Las manos de la mujer se habían vuelto de color negro.
Este signo para mí, como para el resto, fue una confirmación de Dios de que las manos no consagradas no pueden distribuir a Jesús durante la comunión. Por otro lado, el llamado altar del pueblo también es algo que deleita a Satanás. Jesús, presente en el tabernáculo, debería estar siempre en el centro de la iglesia. Al dar la vuelta al altar sucedieron varias cosas. Para empezar, la concentración de los fieles en Jesús se disipó por tener ahora la cara del sacerdote entre medias, y la cara, como todo el mundo sabe, es el punto de comunicación más fuerte entre las personas. Solamente durante la homilía deberían concentrarse los fieles en el párroco, en su palabra y en su rostro. Al dar la vuelta al altar, se dejó a Jesús en un lugar secundario, lo que dio como resultado el que se lo dejara en un costado y luego, por último, como sucede hoy en día, en muchas iglesias, totalmente separado, en un ala distinta o hasta en una habitación totalmente separada. Precisamente esto es lo que Satanás tenía en mente desde el principio: deshacerse de Jesús. Hay otros casos de revelaciones privadas en los que también se han expresado quejas sobre estos asuntos, similares a lo que las almas le han dicho. Así es. Una aparición mariana que me comentó alguien de confianza confirma ciertamente lo que las almas dicen. Esta aparición tuvo lugar durante el transcurso de una misa, algunos minutos después de la consagración. Nuestra madre se le apareció a la vidente que se encontraba allí como lo hace habitualmente. Sin embargo, en esta oportunidad no rezó ni habló con la vidente y desapareció segundos después de bendecir al pequeño grupo. Cuando las demás personas presentes le preguntaron por qué había ocurrido todo tan rápido, su respuesta, con un movimiento de la mano, fue: porque Jesús estaba parado allí. Entonces, si nuestra madre no cree que sea apropiado comunicarse con alguien mientras nuestro Señor está presente en cuerpo y sangre, ¿cómo se atreve alguien a interrumpir nuestra comunicación con Él? Y recientemente se ha publicado que distribuir la comunión en la mano era la cuarta advertencia dada a la religiosa que vio a nuestra madre en Akita, Japón. Escuchar esto me puso muy contenta. En su opinión, ¿cada cuánto deberíamos asistir a misa? Todos los días. ¿Se sorprende? No se sorprenda. Para acercarnos más a Dios, debemos primero buscar tiempo para Él con un poco de disciplina. ¿No nos regaló Él la vida y el tiempo? Entonces, ¿tanto nos cuesta devolverle una parte de cada día a cambio? Sé que la sociedad actual nos tiene a todos programados para correr de un lado a otro con innumerables excusas para negar lo que necesita el tercio de nuestro ser, que consiste en lo espiritual. El hombre necesita alimento tanto para su cuerpo como para su mente y para su vida espiritual. Si se ignora alguna de estas tres dimensiones, nunca podremos alcanzar el equilibrio y la plenitud, y por lo tanto permanecemos incompletos. Dios nunca quiere que alguien se retrase. Le aseguro de corazón que una vez que le damos este tiempo a Jesús, nos sorprenderemos pronto de poder haber vivido antes de otra forma. Dios nos trae tanta paz, tanta fuerza y felicidad. Jesús no es una más de las ayudas psicológicas, es Dios, y por lo tanto nuestro verdadero y único mejor amigo. Al mencionar la misa diaria, me recuerda a una señora del purgatorio que se me apareció. Cuando le hice la pregunta acostumbrada, respondió: vaya y dígale a mis hijos que seré liberada cuando ellos ofrezcan 75 misas de diario por mí. Me encuentro en el purgatorio porque no les enseñé el valor de la misa de diario. Entonces me comuniqué con esta familia y les dije lo que su madre me había dicho. No era una familia pobre, y uno de los hijos comentó: bien, pediremos que se celebren 75 misas y ya está. No, les dije firmemente, eso no sirve, porque la razón por la que todavía está en el purgatorio es por no haberos enseñado el valor de asistir a misa los días laborables. Debéis asistir todos juntos a 75 misas y llevar a vuestra madre en el corazón como única intención. Eso es lo que quiere de vosotros. Después de vaguear un poco, aceptaron. Verá, Dios tenía un plan aún más grande para ellos. Desde que les di esta noticia puedo decir con seguridad que han continuado asistiendo a misa casi diariamente, y de esta forma lo que recibieron fue 10 veces más que simplemente saber que su madre se encontraba en el cielo. Quizás hasta ahorraron dinero. Entonces es importante un equilibrio cuidadoso de nuestras tres dimensiones para alcanzar la plenitud en esta vida. Sí, así es.
Si la sociedad nos dice que el espíritu ya no es necesario en este mundo gobernado por la ciencia y la psicología, es algo que se contradice directamente con los hechos. ¿Por qué cientos de personas vuelan a la India a sentarse y cantar salmos en la orilla de Ganges? ¿Y por qué las sectas y las sociedades secretas tienen sus salones colmados de personas en cada ciudad? Debemos ocuparnos del lado espiritual de las personas con alimento y con bebida de la misma forma que también debemos ocuparnos de las otras dos facetas de las que estamos constituidos. En la actualidad hay mucha ignorancia y confusión cuando el mundo, tan secularizado, se encuentra con personas que tienen dones espirituales. No hay problema en aceptar a las personas físicamente dotadas, y de hecho se las llena de dinero y se las entroniza, especialmente a los ojos de los jóvenes. Luego están las personas mentalmente superdotadas, que usan sus dotes en favor de las masas, y cuando aparece una persona espiritualmente dotada, el mundo se confunde muy fácilmente, porque en este caso se necesita aún más discernimiento y amor para saber si proviene o no de Dios. La mayoría de las personas han oído hablar, al menos, que los poseídos por el demonio logran en ocasiones una fuerza física enorme y grandes habilidades. No muchos saben que Satanás era el más inteligente de todos los ángeles, y que puede fácilmente, por lo tanto, unir sus fuerzas con aquellas personas a quien el mundo de hoy reconoce como las más inteligentes. Y cuando se da el caso de una persona con unos especiales y delicados signos espirituales, muchas veces la relegamos a un manicomio, excepto en el caso de que ofrezca lo que a nosotros tanto nos gusta, como por ejemplo, éxito, dinero, poder, amor falso y demás. Cuando buscamos quiénes son los más queridos y a los que de verdad se les respeta, veremos que siempre se trata de aquellos que acompañan sus dones especiales con la humildad, porque han sabido reconocer que lo que tienen es solamente un regalo de Dios, y que por lo tanto son meros vehículos de su grandeza. La persona dotada físicamente también debe ocuparse de su mente y de su alma, así como quienes recibieron una inteligencia elevada deben ciertamente ocuparse de su cuerpo y de su alma. Por lo tanto, las personas dotadas espiritualmente también deben ocuparse de su parte física y mental. Dios siempre quiere que haya humildad y equilibrio en todo lo que hacemos. El equilibrio es muy importante. La Santa Misa es el lugar en donde se unen en forma perfecta estas tres dimensiones: la verdadera presencia de Jesús para el alma, la palabra y otras enseñanzas para la mente, y el pan y el vino para el cuerpo. Placing stop losses is a powerful ¿Qué ocurre o cómo nos debilitamos cuando no hacemos caso de nuestra faceta espiritual? Si esa faceta tan importante permanece inactiva, buscaremos inconscientemente un sustituto, un sostén donde apoyarnos para compensar esa ausencia. Así muchas veces se cae fácilmente en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en una total dependencia por conseguir dinero, poder o estatus social, o en huir a alguna secta que prometa paz y plenitud, donde no se avisa de que quienes lideran la secta están en comunión con espíritus malignos. María, y la misa es lo que mejor llena esta necesidad, más que cualquier otra cosa. Sin duda, la misa es la forma más poderosa que tenemos de alcanzar a Dios, es la oración más poderosa que nos ha dado Dios. Su amor por nosotros, todo su sacrificio por nosotros, se hace vivo a través de la misa en formas que no podemos imaginar. ¿Qué es entonces lo más acertado que podemos hacer por las almas difuntas cuando se trata de ofrecer una misa por ellas? Lo más rápido y lo más cómodo y menos cariñoso es contentarnos con un pequeño ofrecimiento y que el sacerdote lo anote en su libro de intenciones. Es mucho mejor, y hay pruebas que evidencian que se dan más purificaciones y liberaciones cuando un familiar o un amigo cercano acude como penitente a asistir a la misa por el difunto. Lo mejor para ayudar a las almas es pedir que se anote el nombre del difunto en el libro de intenciones y que alguien esté presente para que interceda por él.
Esta es la forma más completa, la más precisa, la más pura y la más afectuosa de todas. En cuanto al hecho de escribir sus nombres en el libro de intenciones, lo mejor sería que solamente pidiéramos por un solo nombre en cada misa. Sé que hoy en día, debido a la gran falta de sacerdotes y por lo tanto de misas, a veces es casi imposible. Lo más usual en la actualidad es inscribir unos 3 nombres. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con anotar 30 nombres por misa? En especial hoy, que las parroquias necesitan tanto de fondos. Debería ser un solo nombre. Yo encargo las misas en el monasterio carmelita de Fátima, que no solo me aseguran que solo piden por una sola persona en cada misa, sino que también tienen una gran necesidad de fondos. Si queremos hacerlo bien, hay que recordar que el tiempo y el espacio no juegan ningún papel, por tanto, no es necesario asistir a la misa que se encargó por aquella persona. Si tenemos presente este dato, podremos evitar muchos conflictos a causa del calendario o aliviar los inconvenientes de los desplazamientos. Cuando se trata de tiempo y espacio, hay que tener presente que Dios es Dios. He visto en muchos casos que las purificaciones ocurrían mucho antes de que se celebrara la misa. Con esto no solo me refiero a liberaciones de almas del purgatorio al cielo, sino también a cargas entre las personas vivas que desaparecían cuando quedó acordada la necesidad de la misa. Dios en esos casos sabe que la intención es buena y que se hará después, y Él nunca quiere hacer sufrir a alguien un minuto más de lo necesario. ¿Puede contarme de algún incidente en donde un alma le haya manifestado claramente que asistir a misas extras por ellas es necesario y bueno? Sí, conocí a una muchacha joven que deseaba hacer más por las almas, y cuando le preguntó a su madre qué podría hacer, ésta le sugirió que asistiera a 2 misas los domingos en lugar de una. Así lo hizo durante un tiempo, pero poco después el párroco notó que estaba asistiendo a 2 misas los domingos y le preguntó por qué lo hacía. La joven contestó que lo hacía por las almas. El párroco no entendió la respuesta, y hasta le dijo que la segunda misa no era válida y que estaba perdiendo el tiempo. Descorazonada y sorprendida, la muchacha dejó de hacer lo que había empezado. Luego, al poco tiempo, murió el párroco, y se le apareció a esta muchacha desde el purgatorio, y le dijo que no sería liberado hasta que ella asistiera a todas las misas que él le había impedido por haberla aconsejado tan mal. Habrá muchas personas que se lamentarán mucho en un futuro por haber dado consejos de este tipo, tan comunes hoy en día. Hace poco mencionó el mundo de la ciencia. ¿Le han dicho algo las benditas ánimas del purgatorio que, por así decirlo, corrija algo que los científicos de hoy en día sostienen como verdadero? En este momento solo puedo pensar en un caso. Se trataba de alguien que preguntaba sobre el lugar en que vivió Eva y los años transcurridos desde entonces. Algunos científicos de Estados Unidos y de otros países creen, sobre la base de unos estudios muy sofisticados, que vivió hace 250.000 años en el norte de África o en Asia Menor. Le pregunté a las almas si esa respuesta se aproximaba a la verdad. Me dijeron que era un error, lo que significa que aquellos científicos aún tienen mucho que investigar. Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nicky Elch. Editorial. Gratis lo recibiste, gratis ofrécelo. Bueno, ¿cómo les pareció? Supremamente interesante y maravilloso, Piña. Mil gracias. Bueno, ¿se dan cuenta de la comunión en la mano? No me imaginé nunca que el hecho de darse uno la paz, cuando dicen darse la paz, pues que no fuera algo bueno, porque quita toda la concentración que tenemos hacia nuestro Señor en ese momento para darnos a Acuérdate nosotros que, mismos la sí, paz. acuérdate que Jesús está vivo ahí, ya está vivo, ya lo consagró el sacerdote. Por eso es que nos dice María Sigma eso. Y también nos dice que
De pronto, Satanás también manda muchas personas malas allá de los cultos de él y todo, para que al tener contacto con ellas nos contaminen. Wow, pero pues eso se hace en todas las misas, que el sacerdote manda a sus fieles a darse la paz el uno con el otro. Sí, Jamás pero mire me que hubiera en podido esta imaginar. pandemia, gracias a Dios, eso ya no se hace. Usted ya Sí, eso mira es con el cierto. otro y ahí así, pero ya no le tocan. Es cierto, eso es cierto. Mm. Yo había leído también, hay veces me pongo a buscar sobre cómo debe uno comportarse durante la Eucaristía, ¿no? Y qué cosas debe hacer y qué cosas no. No, pues la verdad, por ignorancia uno muchas veces lo hace. Y en algunos decía que en el Padre Nuestro uno no debería levantar las manos. No sé si cuando el sacerdote se empieza la oración del Padre Nuestro, que muchos tendemos y me incluyo, a levantar las manos como el sacerdote, se decía que no, que eso no se debería hacer. No sé si que uno pues de verdad debe, así como María, recogidita con sus manitas juntas y rezar el Padre Nuestro de esa manera. Pues yo no, pues en ese Ujú. caso, pues yo no sé, pero sí hacerlo con respeto. Así usted levante las manos y siga concentradita o no lo haga, pues eso sí, yo no lo sé, sinceramente, Ana, pues ahí sí no te puedo Sí, decir nada. quedo Pero, yo como con incertidumbres no, pues uno trata de hacer lo correcto y lo que debe ser a ver, mira, para no yo te voy a ofender a decir nuestro una Señor. cosa y es lo que yo hago. En María Valtorta cuenta y le mostraba al Señor cómo él rezaba el Padre Nuestro. Jesús. Y Jesús rezaba el Padre Nuestro, no levantando las manos así, sino pues aquí como contra el pecho, pues así, como contra el corazoncito, así, las manos así. Y decía, Padre Nuestro que estás en el cielo, y en el santificado sea tu nombre, decía que Jesús siempre inclinaba la cabeza para hacerle una venia al Padre. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Así lo rezaba Jesús. Entonces, pues no levantaba las manos así, no, pero aquí sí, así como en acción de recibir. Ya, no. Y eh, mire cómo, perdón, Ana, y mira no, no, como tranquilo. quedó esa persona que era ministra y tocaba a Jesús sin poderlo tocar. Y les decía a las otras personas sí que comulgaran y que comulgaran en la mano. Mira, las manos se le pusieron negras. O sea que el purgatorio que iba a tener iba a ser tremendo, porque el único que pueda tocar a Jesús son o los sacerdotes o los diáconos o las monjitas. En caso extremo, cuando le diga al sacerdote que salgan a repartir la comunión, de resto, nadie más. Y en tantas misas que se hace, que siempre hay personas que están repartiendo la Eucaristía Imagínate, por todos lados. imagínate, Es, sí. mm, Eso me lo mejor es da, no tocar, lo que yo les decía a ustedes. En esta misa no pude comulgar, pues no comulgo. 50 misas y no puedo comulgar, pues no comulgo. ¿Para qué voy a comulgar ofendiendo? ¿Qué más preguntas tienen o qué gracias, Piña. comentarios tienen? Bueno,
Entonces dejemos ahí que la Virgen y el Señor me las acompañen. Chao, chao. Chao, Piña, muchas gracias. Bueno, Gracias, listo. Piña. Bueno, que la Virgen Muchísimas me la gracias. acompañe. Chao, chao.